Bienvenidos a todos nuevamente. Este es nuestro noveno encuentro de Teólogas en Diálogo. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a la reflexión sobre pastoral educativa, educación en el contexto argentino. El agradecido soy yo, porque son teólogas en diálogo. Así que gracias por la invitación a dialogar. Eh, yo voy a exponer una reflexión bastante sencilla y esquemática en torno a qué cosa entiendo yo hoy, así medio provisionalmente, que es la pastoral educativa, qué pasó en estos meses y qué puede pasar más adelante. Eh, Digo que entiendo yo hoy provisoriamente porque pastoral educativa es una expresión, como casi todas las de este campo, muy amplia y muy flexible de acuerdo a quién lo esté diciendo, cómo lo esté diciendo, para qué lo esté diciendo. Nosotros hemos hecho dos colecciones en torno a esto, digo nosotros porque yo no pienso solo, en torno a esto, una hace 25 años y otra ahora. eh, Decimos cosas parecidas, pero no exactamente iguales, y probablemente ahora, digamos, la última colección terminó de editarse el año pasado, tardamos 4 años en hacer estos 14 libritos, y probablemente en estos pocos tiempos que pasaron desde el año pasado hasta ahora, habría cosas que hay que subrayar de otro modo. Eh, Porque la reflexión sobre la pastoral educativa me parece que es siempre algo que está en continuo rehacerse a partir de lo que sucede en las escuelas o en las instituciones educativas en general. Pero hay para mí un supuesto básico que no es del todo renunciable. Es decir, si no hay una comunidad creyente en el núcleo de una escuela, no puede haber de ningún modo algo que se llame pastoral educativa. Eh, Esto ha tenido sus formas históricas, sobre las que hablaremos más adelante, originarias a partir del siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII y luego en el siglo XIX, con esto que hoy en día se llaman congregaciones religiosas, sea lo que sea que hayan sido en sus orígenes. Eh, y a partir de allí se han multiplicado las formas posibles de estas comunidades, siempre con un predominio laical, por más que haya congregaciones clericales que se dediquen a esto, pero siempre el predominio ha sido laical. La pastoral educativa se puede definir por un para qué, en el que la forma tradicional de decir esto siempre ha sido esto de la síntesis fe, cultura, vida. Una síntesis que se entiende lógicamente por las edades que los niños pueden tener en la escuela, en el nivel inicial o en el nivel primario, que es una síntesis más que inicial, y que en el secundario puede tener algunas formas un poco más definitivas, y en los niveles superiores se esperaría bastante más definitivas, pero que es una síntesis que acompaña a la persona en su crecimiento. A mí la expresión me sigue pareciendo buena, por más que pueda ser cuestionable, porque las síntesis cada vez son más variables y más flexibles y más provisionales y más todo lo que se quiera, pero me gusta la expresión del Papa Francisco en eso de yo soy una misión. Me parece que el objetivo final de una escuela o de un proceso educativo completo, termine donde termine, si termina con la edad obligatoria o se prolonga, es eso, poder descubrir que yo soy una misión. Es decir, que misión e identidad no son cosas separadas, profesión e identidad no es una cosa que va por un lado, proyectos vitales, todo es una sola cosa, que soy yo. Y ese yo no es un yo separado del mundo, sino que, bueno, está en su contexto, etc. Eh, y esto tiene en la institución escolar dos cauces básicos. Uno es el saber y el otro es las situaciones en las que el saber se teje. Y el proceso de pastoral atiende estas dos cosas siempre al mismo tiempo.
la evangelización de los saberes y la evangelización de las situaciones de la vida cotidiana escolar. Cuando digo escolar me refiero incluso a la universidad, si no pienso escolar en la escuela primaria. De ahí que lo que hay en el centro de la actividad educativa y de la pastoral educativa es una relación muy compleja, que es la relación entre las personas. Lo primero que hay es un encuentro entre personas, y encuentro esto entendido a lo Guardini, ¿no? O sea, esa capacidad de estar juntos que me hiere, que me lastima, me atraviesa, porque me encontré con otro que es efectivamente otro y lo recibo y me afecta. Hay un encuentro entre personas, hay un encuentro con los saberes, y también es un encuentro, o sea, me modifica. Hay un encuentro con las instituciones, la escolar y las otras. Hay un encuentro con los contextos de la educación, más grandes, más pequeños, y hay un encuentro con Dios. Que no son todas cosas separadas, ni siquiera son cosas que están apiladas como niveles, sino que son una unidad en la cual yo me encuentro, o nosotros nos encontramos. Ese hecho es el centro de la vida escolar, y si no está eso, no hay nada. De ahí que me parece que hay que poder decir que la escuela requiere un nivel de presencialidad mínimo. No hay formas de educación a distancia, sí, pero la pastoral educativa requiere que aún en esos procesos de mucha distancia haya un encuentro interpersonal. Me parece que el gran salto tecnológico que permite esto que estamos haciendo ahora, empieza a habilitar un tipo de educación real en los procesos de educación a distancia, cuando se supera el mero leer un papel, para poder al menos tener un rostro mediado tecnológicamente. Es evidente que nos hemos encontrado con Cervantes y nos hemos encontrado con el Mio Cid, porque están allí y su vida traspuesta al papel pueden resultarnos en un encuentro, pero es siempre un encuentro al que le falta algo. El hecho educativo requiere una potencia que tienen los cuerpos, que, bueno, siempre que falta, falta. ¿Cómo se da esto? Y aquí me parece que es el elemento más fluctuante en la historia de la pastoral educativa. Porque Francisco hizo un gesto hace unos años, para mí muy, muy poderoso, que prácticamente no hemos acusado, que es ir a visitar la tumba de don Milani. Milani es un cura muy excepcional en la historia de la Iglesia italiana. Tal vez, por si acaso, explicamos un poquito quién es. Es un cura que, castigado, fue a un pueblito más que mínimo en la Umbria. Y con una población rural dispersa, en los años 60, antes del concilio, se preguntó qué podía hacer. Y se le ocurrió que lo mejor que podía hacer era abrir una escuela. Pero no había profesores, claro. Entonces pensó en una escuela sin profesores. E inventó la escuela de Barbiana, que es una experiencia fascinante, donde los chicos empezaron a aprender solos, con los libros, entre ellos y con él. Una escuela parroquial donde no había catequesis. Y una escuela parroquial donde lo único que se aprendía, según dice él, así como una expresión muy, muy fuerte, es lengua y nada más. Muchas lenguas y solo eso. No había vacaciones, no había fines de semana, era 7 días, 12 meses al año. Los meses de verano eran usados para viajar como puede viajar un pobre, o sea, con algo de plata, pero sobre todo para ir a trabajar a un país extranjero y aprender la lengua de otro país. Y esto con la intención de que los pobres recuperen la palabra y puedan
hacer valer su dignidad en muchos contextos. De ahí han surgido muchos dirigentes gremiales, ningún cura, pero muchos creyentes que hacen del espacio secular el ámbito de compromiso con el Evangelio. Un evangelio que se les explicaba aparte, ¿sí? Otro día, otro momento, no en la escuela. Y es una escuela perfectamente pastoral. Bueno, Francisco ha querido ir a visitar esa tumba y hablarle a los curas acerca de la relación entre el empeño, el compromiso cultural y su sacerdocio. Bueno, nosotros no tenemos por qué hacer semejante salto, porque, entre comillas, no perdemos el tiempo con esas cosas. Nos dedicamos solo al compromiso cultural. ¿Qué es lo que hay en el centro de esa escuela? Lo que hay en el centro de esa escuela es la transmisión de una gramática y de un método que posibilitan la apertura de la humanidad a lo religioso. Y me parece a mí que eso es lo central de la pastoral educativa hoy. No se trata tanto de enseñar muchas cosas religiosas, hacer muchas celebraciones porque es Pascua o porque es no sé qué, sino un entrenamiento progresivo a lo largo de la vida que permita comprender que Dios se revela en la vida, que Dios está en la sociedad, en la cultura, en lo cotidiano, y que hay una forma de encontrarse con Él a través de estas sacramentalidades seculares. Eso requiere una alfabetización, una lexicografía, si queremos, una comprensión sintáctica de cómo se pegan todas estas cosas entre sí, y para eso sirve la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de la teología litúrgica, etc. Pero no es la liturgia por la liturgia o la Biblia por la Biblia, sino que es con la intención de ayudar a descubrir el valor de algo que en la cultura contemporánea ya no está. Ya no se transmite cotidianamente en la casa. Son muy pocas las familias en las que, como me enseñó mi mamá a mí, se comprende un templo, o se comprende qué significa levantarse y qué relación hay entre el sol, la vida, Dios que te da la vida, la gratuidad, esas cosas que mi generación llegó a aprender en su casa. Bueno, nadie las enseña hoy en la casa, o poca gente las enseña en la casa, y es necesario enseñarlas en alguna parte. ¿Por qué? Y en eso creo que nuestra sociedad tal vez no lo termina de descubrir así. Lo religioso es un derecho humano. Hay un derecho a conocer las posibilidades de la religación humana. Y bueno, hacer valer ese derecho del niño es una tarea de la escuela. Y es una tarea de quienes están en la escuela. Por eso es que, digo, es necesaria esta comunidad eclesial que existe en el fondo de una escuela, porque es quien permanentemente le recuerda a todo el resto de la comunidad, existe esta dimensión, existe este derecho, necesitamos atenderlo. Y en ese sentido, digo, la escuela es una experiencia eclesial de frontera. La escuela es, tal vez, para muchísima gente, el único espacio eclesial que frecuenta y que frecuentará. Y bueno, de tal poder, tal responsabilidad. La experiencia religiosa de mucha gente quedará marcada por lo que encuentre allí. Y bueno, de eso seremos juzgados, dice mi fundador. Yendo a alguna cosa un poco más concreta sobre esto, digo, la escuela es aquel lugar que está llamado a ser el espacio donde queda la garantía de que todo va a estar bien. ¿Sí? Estos cartelitos que hemos visto todos estos meses, que dice todo va a estar bien. Bueno, la escuela es el lugar donde te pueden enseñar de qué manera todo va a estar bien, porque si no es una bobada.
hay condiciones para que todo esté bien. Porque la escuela es aquel lugar donde todo puede ser pensado. Algo de todo lo que puede ser pensado puede ser comprendido. Otras cosas pueden ser discutidas y otras cosas deberán ser simplemente aceptadas. Pero la escuela es la mediación metodológica para que eso pueda darse. La escuela es aquel espacio donde se puede aprender a admirar lo humano y a censurarlo también cuando lo humano tiene sus límites. Y la escuela es aquel espacio donde podemos comprender históricamente, mediadamente, culturalmente, concretamente, la relación entre mal y redención. Y donde podemos comprender la relación entre progreso y esperanza. Y donde podemos comprender la relación entre rutina y fidelidad. Sin escuela no hay todo esto. Sin escuela no sé, no podemos pensar cómo es un mundo sin escuela. Podemos pensar cómo es un mundo con escuelas muy malas, donde no se aprende nada de todo esto. La escuela tiene, sí, un límite, que ya lo marcaba Cicerón. Nadie aprende a querer. No a querer en el sentido de amar, sino a querer en el sentido de decidir hacer algo. O querés o no querés. Decía Agustín que se puede ser ordenado sin querer, pero no se puede creer sin querer. Bueno, nadie aprende a querer, no se enseña a querer. Pero la escuela puede ponerte en condiciones de querer hacer algo. Esa es su función. No puede obligarte a decidirte por algo, pero te puede poner en condiciones de verte necesitado de decidir. Y en eso también me parece que es la única mediación metodológica que le queda a nuestra cultura para eso, para aprender a decidir. Y es una dimensión fundamental, eso que se llama cultura vocacional, o sea, aprender un modo de decidir.